Pues primero que nada, muchísimas gracias por conectarse a este cuarto webinar que estamos organizando de este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard. Pues mi nombre es Giovanni Amador Olvera, soy economista trabajando actualmente en el Banco Central de México, originario de Puebla. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School del 2017 al 2019. Y bueno, este proyecto de mi camino a Harvard pues nació precisamente durante mi estancia en la universidad y un poquito contándoles el objetivo de este proyecto es tratar de motivar a más mexicanos, mexicanas, estudiantes o que ya están trabajando, digamos, que decidan aplicar a una de estas pues universidades top en Estados Unidos, en Reino Unido, y un poquito la idea es orientarlos en cuanto al proceso de aplicación, un poco en cuanto cómo se puede llegar mejor preparado para hacer este posgrado. Y bueno, un poquito la dinámica es invitar a personas que tuvieron la oportunidad de estudiar estos programas. En esta ocasión, pues nuestro webinar va a estar enfocado a personas que, digamos, estén interesados en estudiar un posgrado en educación. Y para ese propósito invitamos hoy a Josué, Josué Lavandeira, quien tuvo la oportunidad de estudiar durante, pues de 2017 a 2018 su maestría en educación en la Universidad de Harvard. Y bueno, antes de presentarlo más formalmente, un poquito la estructura de cómo va a ser el webinar, va a estar dividido en tres partes, un poquito el antes bueno, Josué nos va a contar un poquito de cómo fue su vida antes de entrar a Harvard, después nos va a platicar un poco sobre su estancia en la universidad, sobre el programa, sobre qué le gustó, qué no le gustó, y al final vamos a concluir con el después de Harvard, cómo le ayudó este posgrado pues a seguir con su vida profesional, ¿no? Entonces, esa va a ser más o menos la estructura. Si tienen preguntas, me gustaría que las fueran preguntando en el chat, las vamos a ir desahogando en la conversación y quizás al final le vamos a dar un poquito más de tiempo a las preguntas. Y bueno, sin más retraso, me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, Josué Lavandeira, quien es originario de Saltillo, Coahuila, y quien tuvo la oportunidad de estudiar un máster en política de educación internacional, graduándose en 2018. Entonces, pues sin más, Josué, bienvenido, muchísimas gracias por tomarnos la invitación y me gustaría un poco que comenzaras tu presentación contándonos quién eres, de dónde eres, cómo fue que fueron tus primeros años en la universidad, qué estudiaste y demás, para quizás después platicar un poco sobre por qué decidiste estudiar en Harvard y tu proceso de aplicación. Muchas gracias, Josué. Claro. Hola Gio, hola a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia con más gente y pues de poder ayudar en este camino que muchas personas estamos tratando de seguir en la educación en nuestro país y en el mundo. Para mí es un área que me apasiona muchísimo y pues les cuento un poquito de cómo llegué hasta acá. De inicio yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales y estudié ingeniería industrial y de sistemas en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo. Yo soy originario de Saltillo, nací, crecí casi toda mi vida aquí. Ahorita mismo estoy en Saltillo. Y pues yo no tenía originalmente la intención de dedicarme a educación. Yo quería ser el próximo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ¿no? Yo quería dedicarme a tecnologías y a la creación de tecnología y a hacer dinero. Ese era mi enfoque mientras estaba estudiando la carrera. Durante mi proceso de educación tuve la oportunidad de asistir a varios programas de desarrollo de liderazgo en Estados Unidos y me llamó mucho la atención el cómo enfocaban muchos recursos y muchos esfuerzos en el desarrollo de las personas.
no tanto de la parte académica, sino del ser humano, del ciudadano. Y esto me empezó a gustar y entonces pues regresé con muchas ideas. Propusimos la creación de un programa de desarrollo de liderazgo para la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos lo aceptaron. Pocos años después empezamos a trabajar en ese programa. Y me enamoró, ¿no? Me enamoró esto de poder influir de esa manera en las personas, de transformar vidas y de empezar a meterme cada vez más profundo en cómo el proceso de educación integral sirve para transformar vidas y para transformar comunidades. Y nada, ¿no? Me quedé ahí. Me quedé ahí. Poco tiempo después me ofrecieron integrarme como parte de la plantilla de la Universidad Autónoma de Coahuila y empecé trabajando en este programa y empecé con un proyecto adicional. Y entonces me quedé ahí. Después hice una maestría en administración y liderazgo porque creo que iba muy de la mano con el perfil que yo estaba buscando. Y bien, el proceso de aplicación a la maestría en Harvard fue algo que realmente no tenía contemplado. La realidad es que para mí Harvard no era un objetivo alcanzable, no estaba ni siquiera en mi horizonte. Eh, jamás, jamás para mí fue un objetivo que yo pudiera alcanzar en mi mente. Yo lo veía en las películas y era para millonarios, hijos de políticos y demás, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a trabajar en un proyecto que me invitaron como a los 26 o 27 años, que se llama Universidad Carolina, que fundó Emanuel Garza, que también es egresado de la Escuela de Posgrados de Educación de Harvard. Me invitan a ser parte de la plantilla fundadora de esta universidad. Y él, como parte de los esfuerzos de esta universidad, empieza a llevar a los equipos de admisiones de distintas escuelas de Harvard para que expliquen cuáles son las oportunidades de acceso a posgrados que ellos tienen, tanto para su plantilla docente como para los alumnos. Y fue ahí donde pues yo tuve la oportunidad de platicar directamente con la gente de admisiones, de analizar el proceso y de entender por dos razones que sí era una oportunidad para mí. La primera fue toda la información que ellos me dieron, ¿no? Toda la información de cómo me explicaban el proceso, de cómo me decían, tenemos gente de todo el mundo, tenemos gente de todas las edades, tenemos gente de todas las profesiones preparándose en áreas de la educación. Y tenemos oportunidades de financiamiento, etcétera, etcétera. Y básicamente te explican que están buscando talento y que si te admiten en Harvard, ellos mismos te van a ayudar a encontrar las oportunidades de financiamiento y las oportunidades que requieras para poder asistir, porque están interesados en invertir en el talento. Esa es la primera. Y la segunda fue conocer a Emanuel. La segunda fue conocer más de cerca a alguien que ya hubiera estudiado en Harvard, que también es de Saltillo, que como yo creció aquí casi toda su vida y vive aquí. Y entonces el ver a alguien de cerca que creció en la misma escuela primaria que yo, me ayudó mucho a decir, bueno, si alguien que básicamente tuvo una vida tan similar a la mía puede hacerlo, porque no puedo hacerlo yo. Yo soy hijo de dos médicos, ¿no? Crecí en una familia de clase media. Cuando yo tenía 10 años, mi papá murió y esto transforma radicalmente mi contexto familiar en lo económico y en la dinámica familiar. Y entonces, de ahí para adelante ha sido, pues, un camino que yo jamás pensé poder alcanzar una maestría en Harvard porque yo estaba como destinado a hacer dinero. Todo lo que me interesaba era hacer dinero, precisamente por muchas de las circunstancias que me tocó vivir durante mi adolescencia. Pero pues como les digo, así terminaron dándose las cosas. Yo me enamoré de la educación, me quedé en la educación. Y después de casi 8 años de trabajo en la educación, me empezó a molestar mucho y a frustrar mucho el hecho de que los cambios, por más que se empuje
por lograrlos desde el interior de las organizaciones de educación, es muy difícil conseguirlos a menos de que existan, eh, a menos de que exista un empuje estructural para hacerlo, de que exista un cambio a nivel política. Y entonces dije, bueno, tengo que prepararme en eso, ¿no? Tengo que dejar de empujar el cambio desde abajo y empezar a ver cómo analizamos el cambio a nivel estructural y cómo se analiza, se diseña, se estructura, se implementa y se instrumenta una política pública, específicamente en educación. Y entonces, pues me empecé a meter, a leer, a leer, a leer, y empecé a buscar programas de posgrado, ¿no? Programas de posgrado en política pública. Ya Enfocados a educación. conocía, claro, enfocados a educación, en particular en el área de política pública de educación. Y encontré sobre todo 3 programas que me llamaron mucho la atención, que estaban aparte rankeados en el top 3 del mundo. Uno era en UCL, en la University College de Londres. El otro era en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, en California, y la otra era en Harvard. Yo ya conocía a la gente de Harvard y estaba un poquito más familiarizado con el proceso. Entonces, analicé los 3 programas. Es caro el proceso de admisión por todo lo que tienes que hacer para poder aplicar, no en sí la aplicación. Pero el proceso de aplicación es algo caro, es algo a lo que tienes que invertirle algo de dinero. Entonces yo dije, solo puedo aplicar a 2, ¿no? Dentro de mi presupuesto está la aplicación de 2 programas y apliqué a 2 programas. Apliqué a Harvard y apliqué a Stanford. Ahora, este proceso de ¿Qué edad aplicación tenías, Josué, cuando decidiste tenía, aplicar? tenía 29 años cuando decidí aplicar, tenía 30 cuando apliqué. ¿Y por qué decidiste aplicar como a esa edad? ¿Por qué dijiste es momento ya de hacer mi maestría? ¿Qué fue lo que te impulsó a decir ya es momento de irme? La realidad yo quería aplicar un año antes, pero en ese momento estaba en una relación con una persona que estaba interesada en el mismo programa y no quise competir con ella. Em, entonces me esperé un año más, pero en el momento en el que tomé esa decisión, la tomé justamente por lo que menciono, ¿no? Ya por una acumulación también de frustración, de decir, necesito hacer algo distinto si quiero empezar a ver un cambio en la realidad de la educación de mi país. Necesito prepararme como agente de cambio, ¿no? Porque sí, puedo estar transformando a lo mejor y mejorando el entorno de la educación desde mi entorno inmediato, ¿no? Desde mi universidad, desde mi aula, pero no hace un cambio estructural, no hace un cambio sistemático. Y esto me parece que fue el principal motor para decidirme a aplicar. Buenísimo. Y pues la verdad en la edad ni lo pensé, o sea, no dije, pues ya estoy grande, a lo mejor, y se me puede complicar. La realidad es que la edad jamás me pasó por la cabeza como un obstáculo o como un freno. Al contrario, me parece que toda la experiencia que había acumulado en el sector de educación fue bastante útil en este sentido. Y entonces comentabas que pues llegó un punto que dijiste, ya voy a aplicar, empezaste a ver universidades, nos comentas que Sí, estas 3 universidades son las que más te llamaron la atención, pero que al claro. final terminaste aplicando a 2 universidades. Pasando entonces quizás un poquito al proceso de aplicación en cuanto a los documentos, en cuanto a los exámenes, ¿qué fue lo primero que empezaste a preparar? Quizás con cuánto tiempo de anticipación empezaste, y dijiste, no sé si fue tu caso, en mi caso sí fue que dije, en 2021 me quiero, digamos, 2017 me quiero ir a estudiar, es 2015, ¿qué pasos tengo que hacer, no? ¿Cómo fue tu planeación en cuanto al proceso de aplicación? Claro, mi planeación fue un poquito más desordenada que la tuya, Gio. La realidad es que, como te digo, yo no había contemplado hasta 2 o 3 años antes
de aplicar una oportunidad como esta. Y entonces, para cuando me decidí a aplicar, apenas tenía un año ya de haberlo decidido. Y esto significó que, por ejemplo, había oportunidades de financiamiento como las becas Fulbright, García Robles, las de Comexus, que ya no podía, a las que ya no podía aplicar, ¿no? Porque a esas tienes que aplicar desde el año, antes del inicio del año escolar anterior. Sí. Entonces, mi planeación no fue la mejor. Mi planeación financiera, sobre todo, no fue la mejor. Y por eso fue lo que me costó más trabajo después. Desde el inicio del proceso de aplicación, para responder aquí la pregunta que hace Jorge Márquez en el chat, requiere una inversión. Esa inversión, por ejemplo, para mí significaba desde viajar a Monterrey, ¿no? Que es un viaje por carretera como de 45 minutos o una hora, a una biblioteca para poder presentar los exámenes de TOEFL y de GRE. Los costos de esos exámenes de TOEFL y GRE, que en ese entonces, según recuerdo, el TOEFL rondaba como los 3,500 pesos. Ahorita debe ser más caro porque se subió el tipo de cambio de dólar. Y el GRE, que en aquel entonces me costó creo que como 4,500 pesos y que presenté 2 veces, porque la primera vez que presenté el GRE me fui como muy confiado, sin haberme preparado adecuadamente y no tuve los mejores puntajes. Y entonces tuve que prepararme y luego ir y volver a presentarlo. Estos dos exámenes te los pedían tanto en Harvard como en Stanford, el GRE Sí, y el TOEFL. Ok. ambos. Y entonces, y además tienes que presentarlo en una institución oficial, ¿no? Por eso es algo. Una vez que presentas los exámenes, pues ya tú le pones a qué instituciones quieres que manden los resultados, porque no es como que tú se los mandas directamente, sino los manda ETS, que es la empresa que aplica esos exámenes. Y entonces tú les pones una clave de institución y ellos se lo mandan. No piden, David, no piden algún puntaje específico de TOEFL o de GRE. O sea, no te van a decir, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con un puntaje para poder ser admitido. Sí hay mínimos. O sea, sí te dicen, por ejemplo, que si no tienes al menos un 3,5 en escritura analítica, pues no te pueden admitir porque no tienes ya sea la capacidad de escritura analítica o el dominio del lenguaje necesario para poder estudiar un posgrado de ese nivel en un país de habla inglesa, ¿no? Entonces, pues, no te pueden admitir por requerimientos mínimos, pero la realidad es que el promedio, o sea, el promedio de la gente, si tú ves los puntajes, trae en GRE, mide verbal y mide cuantitativo como de 130 a 170 puntos. En el promedio, la gente trae como 152 o 150 en los dos, en verbal y en cuantitativo, ¿no? Y o sea, estamos hablando más o menos del perfil, perdón, del percentil del 50%. Y en la escritura analítica creo que es 3,5. Buenísimo. Entonces, si tú obtienes puntajes así de 160 y puntajes en verbal y en cuantitativo y puntajes de 4,5 en escritura analítica, ya estás del otro lado. Es decir, ya les estás probando que tienes las credenciales. Pero eso no es lo más relevante. Sobre todo en la Escuela de Posgrados de Educación de Harvard, tus resultados de las pruebas estandarizadas son, yo creo que el factor más débil en tu aplicación. Todo lo demás tiene un peso más importante. ¿Qué Si otras puedes, cosas? sí, Sí. no quiero out of the park. O sea, si puedes realmente que te vaya muy bien en tus pruebas estandarizadas, que te vaya muy bien. O sea, se trata también de probar que tienes la capacidad intelectual y académica pues de tener éxito en un posgrado, porque tienes que convencerlos de que inviertan dinero de los impuestos, ¿no? Es taxpayer money de los gringos el que va a financiar y a subsidiar tu educación en Harvard también. Y entonces tienes que convencerlos de que de alguna manera no van a desperdiciar el dinero contigo.
Y para estos Entonces es exámenes, importante. Josué, más o menos cuánto tiempo tardaste en prepararlos. Decías que tuviste que hacerlo una segunda vez el GRE, Ujú. pero digamos, esto fue lo primero que preparaste y más o menos cuánto tiempo te tardó en prepararlo. Me tardé como 2 semanas, ¿no? Que era el periodo en el que había un examen más próximo. Entonces, en cuanto recibí mis resultados, no me sentí satisfecho y dije, necesito presentar el próximo examen lo más pronto para poder tener los documentos también a tiempo para la aplicación. Y entonces busqué el próximo examen y me empecé a preparar desde ese día y yo Pero creo que estuve, la primera vez que lo hiciste, quizás te preparaste con más tiempo, pienso. no, la primera vez no me preparé y por eso Ok. no me fue muy bien. La Entiendo. segunda vez, la segunda vez sí me preparé como 2 semanas para la prueba. Lo que pasa es que el GRE es una prueba de aptitudes, no de Claro. conocimientos. Y entonces, eh, normalmente a mí siempre me había ido bien en pruebas de aptitudes, pero el GRE es un examen cuyo formato también muchas veces determina que también te puede ir. Entonces es importante familiarizarte con el examen. Yo les recomiendo que si van a presentar GRE, tomen como pruebas, hay en internet pruebas gratuitas similares a lo que es el GRE, Claro. para que se den una idea de cuál es el formato del examen. Esto sí puede ser muy complejo para mucha gente. Yo sé que también hay mucha gente que se le dificultan mucho las pruebas estandarizadas y las pruebas de aptitudes de este tipo. Y entonces familiarizarte mucho con la prueba ayuda bastante. Y del Y yo TOEFL, ¿cómo fue el sí le caso? recomiendo que lo haga. ¿Cuál fue los ¿Perdón? puntos del TOEFL? ¿Cómo fue? Digo, tú ya hablabas Ah, inglés y, bueno, pienso, no sí. sé. ¿Y cuáles eran como los puntajes que te pidieron al final en ese examen? Sí. No recuerdo el requerimiento mínimo que te piden para TOEFL, pero sí tienes que demostrar un nivel de proficiency, un nivel de dominio del lenguaje con el que sepan que no vas a tener broncas. Creo que el de papel, perdón, el de internet se mide como de Sobre 0 a ciento 9 veinte. puntos. No, de 0 a 120 y más o Ah, menos en todas las de es Harvard es cierto. como en 100. Yo Sí, pensaría que en la de educación también es más o menos como de 100 puntos sobre sí, 120. sí, 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 por ahí anda. Buenísimo. Por ahí anda. Y el que miden como de, también puede ser El IELTS. el IELTS, no Ajá. tiene que ser el TOEFL. Sí, cualquiera de estas pruebas estandarizadas que te ayuden a demostrar proficiency, básicamente lo que tienes que demostrar es tener un nivel equivalente a lo que el marco de referencia europeo llama BD1, B2. sí, B2. B2. Exacto. Buenísimo. Entonces, estos exámenes de estandarizados fueron los primeros que preparaste. ¿Qué otros documentos te pedían para aplicar a estas universidades? Okay. Eh, la escuela de posgrado de educación, como les digo, es bastante particular en su proceso de admisión porque, por ejemplo, no sé, me imagino que en la Business School o a lo mejor en Kennedy, tus pruebas estandarizadas puede que tengan un rango o un valor más alto para tu aplicación. Acá la realidad es que tú necesitas cumplir lo mejor que puedas con este requisito, pero lo más importante va a ser tu currículum, lo más importante va a ser que tengas demostrado, ¿no? En blanco y negro, en papel, con tu trabajo previo, que primero que eres un buen estudiante, o sea, también tienes que tener un buen récord académico. Segundo, es importante sobre todo que tengas demostrado un trabajo de compromiso y de liderazgo en la educación. No importa en qué área. Si eres un profesor de aula o profesora de aula y tu liderazgo y tu trabajo y tu compromiso lo has ejercido dentro de tu aula y con tus alumnos y alumnas, eso tiene que estar demostrado. Tiene que estar demostrado que no eres uno más del montón y que estás haciendo algo distinto, que tienes ese drive, ese empuje por hacer las cosas distintas en la educación desde el área de la educación en donde estés trabajando, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante.
Y lo que yo les recomiendo muchísimo que hagan si quieren aplicar a un programa en la escuela de educación es que se metan a ver los perfiles de admisión de cada programa, porque cada programa es muy distinto, ¿no? La Escuela de Posgrados de Educación de Harvard tiene, creo que son 12 programas o 13 programas de maestría distintos. Tiene el de Arte en la Educación, tiene Education Policy and Management, que es política pública doméstica de Estados Unidos, tiene Educación Superior, tiene Desarrollo Humano y Psicología, Política Educativa Internacional, Lenguaje, eh, tiene Aprendizaje y Enseñanza, Mente, Cerebro y Educación, ¿no? Tiene Consejería, Liderazgo Escolar, Estudios Especializados. Estudios especializados es básicamente para la gente que tiene un proyecto, por ejemplo, que no entra dentro de ninguna de las otras categorías de estudio de los programas fijos, y entonces es como el programa de arma tu propio programa. Pero les recomiendo que chequen cuál es el perfil que encaja con lo que ustedes quieren hacer y busquen el proceso de aplicación de ese programa, busquen qué perfil están buscando, ¿no? Y entonces traten de que su perfil de demostrar que tanto hace match con el perfil de admisión que ellos están buscando. Esto es súper importante en su ensayo de admisión, porque les van a pedir como parte del proceso de admisión, son sus pruebas estandarizadas, su récord académico, que tiene que ser traducido oficialmente y luego enviado a un organismo que básicamente evalúa que tu récord académico sea válido y sea oficial, lo traducen y lo envían ellos a la institución. Esto también cuesta. Te envían, te van a pedir también 3 cartas de recomendación y te van a pedir tus pruebas estandarizadas y tu ensayo. Estos son básicamente los requisitos de admisión. De admisión. Después de que te admiten, todavía hay otro proceso. Pero digamos, estos documentos que mencionas, tú platicabas un poquito de ver el perfil y ver cuáles son como las características del programa, pero independientemente de cuál programa, al menos en Harvard, estos eran documentos para todos, ¿no? Para todos los programas. Digamos, ya un Okay. poquito en el Sí. ensayo tú comentas, cuentas esta historia de por qué tu perfil hace match con el programa, pero digamos, estos Exacto. documentos son estandarizados para todos. Exacto. Entre tu ensayo y tus cartas de recomendación. Eso es lo que debe demostrar, sobre todo el cómo tu perfil hace match con el perfil de ingreso del programa. Oye, un poquito sobre tu ensayo. Ahora ¿Cuál fue tu historia cuando aplicaste al programa? ¿Qué fue la historia que claro, contaste? pues yo conté básicamente lo que les conté a ustedes al inicio y platiqué sobre cómo pues me gustaría realizar un cambio a nivel estructural, no a nivel sistémico, y que para eso me quisiera preparar en este tema de política de la educación. Y entonces hablé también de mi sueño de llegar a ser secretario de educación de mi país algún día. Y creo que eso influyó porque después supe, ¿no? Fernando Reimers, que es el director de ese programa, básicamente quiere que todos sus alumnos y exalumnos, exalumnas sean secretarios y secretarias de educación de sus países algún día. Entonces supongo que eso de alguna manera influyó. También recuerdo que puse que yo iba a conseguir esas oportunidades con Harvard o sin Harvard. Básicamente les dije, miren, yo sé que todo lo que yo quiero hacer lo puedo conseguir sin ustedes, pero pues las herramientas que puedo aprovechar si ustedes me admiten y todo lo que puedo aprender y todo lo que me puedo desarrollar me va a ayudar muchísimo a llegar tal vez más rápido y a llegar y hacer mejor las cosas. Buenísimo. Oye, y en Entonces, cuanto a básicamente esa era mi historia. tus cartas de recomendación, mencionaste que fueron 3 cartas de Sí. recomendación. ¿Quiénes te las dieron? ¿Profesores? ¿Personas que te habían empleado? ¿Cómo fue ahí la combinación de cartas de recomendación? Si tienes como alguna estrategia para las Sí. personas que nos están escuchando.
Claro, esto es un punto sumamente importante. Las cartas de recomendación tienen mucho peso y mucho valor. Y clave en esto, no vayan a pedirle a gente con puestos importantes y rimbombantes que les hagan su carta de recomendación y que les vayan a hacer una carta de recomendación súper genérica. O sea, no les interesa, es Harvard. Realmente allá el que les avientes credenciales y nombres no los va a impresionar. Lo que les interesa es saber quién eres, y ese quién eres, si viene descrito de una tercera persona, tiene que ser alguien que te conozca, porque si no, pues se va a ver, va a ser muy obvio que esa persona no te conoce, que no sabe quién eres, porque no va a empatar con lo que tú estás diciendo en tu ensayo, por ejemplo. Yo pedí 3 cartas de recomendación. Le pedí una a Emanuel Garza, que es la persona de la que les platiqué ahorita, que es ex alumno de este mismo programa. Oye, entonces el hecho de que él tuviera una relación conmigo personal y una relación con la institución fue sumamente favorable. Segundo, le pedí otra carta de recomendación a un muy buen amigo, al ingeniero José Antonio Lascano, que afortunadamente en ese momento lo acababan de nombrar director adjunto de desarrollo tecnológico a nivel nacional en CONACYT, ¿no? Entonces, él fue amigo mío durante mucho tiempo, durante muchos años, y después se lo llevaron, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si es alguien que ahorita está en una posición relevante y que tiene que ver con la educación y que además es un buen amigo mío y me conoce perfectamente y sabe de mi trayectoria y de mi trabajo, pues aprovechamos a esa persona. Y el tercero fue mi entonces jefe, mi jefe del trabajo, que es el doctor Rubén García Abraham, que es un doctor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y que pues obviamente conocía muy bien y muy a fondo los detalles de mi preparación, de mi trayectoria y de mi compromiso con la educación y con esta institución. Y entonces la realidad es que eran 3 personas cercanas, 3 personas que me conocían bien y 3 personas que podían hablar bien de quién soy y de mis aptitudes, de mi compromiso, de mi trabajo, de mis habilidades. Y entonces me pareció que al final no me equivoqué. Finalmente me admitieron, entonces creo que salió bien la jugada. Buenísimo. Pero Esto, sí, digamos, sí. de verdad, no se les ocurra pedir una carta de recomendación a alguien que tenga un puestazo y que apenas los conozca. Es lo Buenísimo. peor que pueden hacer. Oye, Josué, y entonces, para este momento, supongo que tú antes de septiembre, que septiembre es más o menos cuando abre el sistema en las universidades, al menos en Estados Unidos, y cierra más o menos en diciembre, tú para septiembre ya tenías todos estos documentos. Digo, hablando un poquito, preguntan sobre el tema de los fees en cuanto a las aplicaciones. Tú ya juntaste estos documentos que fueron básicamente lo que decías, cartas de recomendación, los exámenes Sí. estandarizados, tu CV, tu statement. No sé si hubo un proceso de entrevistas. O sea, ¿cómo fue ya una vez que tuviste los documentos? ¿Los subes en septiembre y cómo fue de ahí el proceso? Claro, hay un website de admisiones de GSE en donde tú creas un perfil y en ese perfil vienen todos los requerimientos de los documentos. Y entonces tú tienes que ir cargándolos, ¿no? Y vas cargando, por ejemplo, la prueba de que ya enviaste tu GRE, la prueba de que ya enviaste tu TOEFL, la prueba de que ya enviaste tu récord académico, la prueba de que, más bien los checks de cuando las personas a las que les pediste tus cartas de recomendación ya las enviaron, porque no las envías tú. O sea, ellos te dan un acceso y ese acceso tú se lo das a la persona y esa persona tiene que entrar al sitio de admisiones y hacer tu carta de recomendación online y enviarla. Esto pues para evitar fraudes en ese tipo de cartas, de que tú la hagas y tú la firmes y la mandes como si fuera tu super amigui y no nadie te conoce. Entonces, en este sistema te va validando todos los puntos que tú necesitas. El proceso de admisión usualmente cierra o los últimos días de diciembre o los primeros días de enero, ¿no? Entonces,
tienes un buen rato para preparar. Tienes básicamente todo el semestre de agosto a diciembre para ir reuniendo y preparando esos documentos. Una vez que ya los tienes, tienes que pagar un fee, que son $25 o algo así costaba el fee de aplicación, que realmente ya no es nada. Y luego tienes que pagar un fee para enviar tu aplicación, que creo que esta sí costaba como $250 y es no reembolsable, ¿no? Y entonces, pues tienes que pagar los fees de tus exámenes, tienes que pagar el fee de la traducción, tienes que pagar el fee de la aplicación y tienes que pagar el fee del envío. Buenísimo. Y en total, yo creo que en el proceso de aplicación invertí como unos 20,000 pesos. Sí, sí es un poco de dinero. Ajá. Oye, y un poco para cerrar esto del proceso de aplicación, preguntan en el chat sobre si es necesario, o bueno, si es factible como aplicar terminando la carrera de la universidad. Sí, es más difícil que te admitan. La realidad es que la gran mayoría de la gente que está en la escuela de posgrados de educación de Harvard no son recién egresados. La gran mayoría son gente que ya tiene una trayectoria de trabajo en el área de la educación y entonces es más difícil. Lo que pasa es que si tú quieres que te admitan recién graduado de la universidad, de alguna manera tienes que demostrar, tanto con trabajo que hayas hecho durante tu trayectoria de estudios en la universidad, como con una brillantez académica y con brillantez en tus pruebas estandarizadas, que eres un candidato excepcional o una candidata excepcional. Buenísimo. Si no, va a ser muy, muy difícil que sin haber tenido una trayectoria de trabajo probada en el área de la educación que demuestre el qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer y cómo lo estás haciendo, eh, simplemente te admitan. Aquí hay no sé si se me pasó por ahí alguna pregunta, ¿no? Creo que sí, las vamos, digo, contestando conforme van saliendo. Ok, sí. Entonces, un poquito cerrando el tema del proceso de admisión, tú preparas tus documentos, llega septiembre, subes tus documentos, en diciembre, digamos, la mayoría de las universidades en Estados Unidos cierran aplicaciones. Supongo que tú recibes admisión por ahí de febrero, marzo, y entonces En marzo. recibes la admisión de Harvard, y entonces sigue lo siguiente, que es buscar financiamiento, ¿no? ¿Cómo fue el tema del financiamiento? Primero, ¿cuánto cuesta más o menos un programa? Entiendo que los másters en educación son de un año. ¿Cuánto cuesta más o menos un programa completo, un año completo en Boston? Digo, tuition y demás. Y más o menos, ¿cuáles fueron tus fuentes de financiamiento en cuanto al programa? Claro. Bien. Una vez que recibes la admisión al programa, esto ocurre en marzo y te dan más o menos hasta el mes de mayo, mediados del mes de mayo, para tener tu financiamiento asegurado, ¿no? Para poder garantizar tu admisión. Usualmente por el tiempo que toma el proceso de visado, ¿no? Esto es un tema de migración, no es un tema académico. Es decir, tú tienes que tener, de acuerdo al Departamento de Migración de Estados Unidos, el dinero que vas a utilizar para tus estudios o cartas probatorias de instituciones que van a proveer ese financiamiento. Tienes que tenerlo ya todo como por el mes de mayo para que tengan todavía como un mes o mes y medio para procesar tu aplicación de visa y que tú tengas a tiempo tus documentos para poder viajar antes del inicio de tu programa académico, ¿no? Y entonces, todo esto es un tema migratorio. Para mí fue el tema más complejo. El tema más complejo de todo mi proceso de admisión fue el tema del dinero, ¿no? El financiamiento de mi programa, porque como te dije, para cuando tomé la decisión no tenía mucho de haberlo considerado, y entonces hubo varias oportunidades de financiamiento a las que no pude aplicar. De las que sí pude aplicar, apliqué a todas, absolutamente a todas.
Tuve un problema con mi aplicación de FUNED porque te piden poner como aval una propiedad y la única propiedad que yo podía poner como aval estaba escriturada a mi nombre y no puedes hacer eso. Exacto. Entonces yo no podía obtener ni siquiera la beca de FUNED, que es una beca crédito de hasta 300,000 pesos. Que es estándar para los mexicanos, digamos, ¿no? O sea, es la que Ajá, casi todos toman para estudiar maestría, la CONACYT FUNED. sí, es una beca crédito. También hay una beca crédito de FIDER, ¿no? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Es una beca crédito también como de 300,000 pesos y con ellos tuve exactamente el mismo problema, porque además cambiar la escrituración de una propiedad, pues es un proceso lento y no te lo van a tener listo en un mes, ¿no? Y entonces, aunque inicié el cambio de escrituración, que además fue también estarle invirtiendo eso, no salió a tiempo. Entonces, básicamente las oportunidades públicas de financiamiento no pude acceder a ellas. Con ACIT tuve la oportunidad de hablar directamente con la directora adjunta de becas de CONACYT en ese momento, de becas al extranjero, y me dijo textualmente, la cito, dijo, no estamos dando financiamiento para posgrados en educación en el extranjero porque México tiene muchos de los mejores posgrados en educación del mundo. Esas fueron sus palabras. Yo hasta ahora no he visto ni un solo programa de posgrado en educación en ninguna de las áreas de posgrados de educación en México que esté rankeado, digamos, dentro de los primeros 25 programas del mundo en su área, hasta ahora. Si conocen de alguno, por favor avísenme, pero yo no sé. Entonces, bueno, la realidad es que el financiamiento fue difícil, pero como les mencioné, Harvard se empeña en que una vez que has sido admitido, encuentres cómo financiar, eh, cómo financiar tu programa. De hecho, hay un banco que se llama el Harvard University Credit Union, ¿no? Que es Exacto. una unión de crédito que te puede financiar tu educación en préstamos, ¿no? Con intereses bastante bajos. Bueno, mucho más bajos de los que te da un banco comercial. Entonces, hay muchos mecanismos de financiamiento y yo al final pude encontrar varias fuentes de financiamiento. Una de ellas hice una campaña de crowdfunding para recaudar dinero. Que te hiciste De ahí, famoso además en, sí, en también Coahuila. recibí muchas mentadas de madre, ¿verdad? Pero, Es que salió en el porque, periódico tu campaña y sí se sí, hizo muy conocida en Twitter y demás, porque sí, pero estabas pues haciendo una así colecta es, para estudiar en Harvard, lo cual creo que funcionó. sí, así es mi país, ¿no? Mexicano como mexicano y entonces eh, por cada mensaje de apoyo que recibía como 10 mentadas de madre de que todo quería gratis y que me pusiera a jalar. Eh, este, pero bueno, de ahí al final saqué como 5 o 6 mil dólares, que nadie más me los da. O sea, la verdad fue algo muy bueno. Y a cambio de eso yo me comprometí a regresar mínimo 2 años a trabajar en México, lo cual ya casi se cumple. Recibí 17,000 dólares de beca por parte de Harvard directamente de la institución. Recibí 22,000 dólares de parte de la Fundación México en Harvard, que también te hace firmar un contrato de volver al mínimo, al menos 2 años a trabajar en tu país. Recibí como 5,000 dólares del gobierno del estado de Coahuila porque fui a molestar al gobernador todos los días a su oficina hasta que me recibió. Fui, ¿qué más? Creo que ya fueron todos los financiamientos que tuve. Y algunos ahorros tuyos, Ah, supongo. y la Universidad Autónoma de Coahuila, definitivamente. La Universidad Autónoma de Coahuila me dijeron, sabes que no tenemos dinero para becas ahorita de estímulo al profesorado. Y hablé con el rector y le dije, bueno, ¿y qué si me das una licencia con goce de sueldo? Y entonces, pues básicamente todo el tiempo que estuve estudiando ya me seguían pagando mi salario y esa era mi beca de manutención, ¿no? Entonces,
pues fue un súper apoyo también que recibí de parte de ellos. Más o menos, ¿cuánto fue el total del año completo que estuviste estudiando allá? Ellos te piden mínimo $76,000 garantizados, Al año. o bueno, al menos eso pedían en 2017. Ahorita pues yo creo que ronda los 80 o arriba de los $80,000 por año. Y eso incluye el tuition, eso incluye... Sí, colegiatura, costo de vida, todo. El problema, o uno de los problemas con eso es el tipo de cambio otra vez, ¿no? O sea, se dispara el tipo de cambio y las oportunidades de financiamiento también para completar tu dinero en dólares se vuelven más escasas. Sí hay oportunidades a fondo perdido. Por ejemplo, la beca que yo recibí de Harvard es a fondo perdido. Había una beca de la OPEP que no me la gané yo, me la ganó mi amigo Leo, que después conocí allá y lo odié porque me la ganó. Pero es a fondo perdido y te pagan todo. No, muchas de las becas Fulbright también son a fondo perdido. Es decir, tú no tienes que regresarles absolutamente nada ni pagar absolutamente nada. No son créditos, son becas 100%. Y finalmente, de todo el costo de mi maestría, que fueron un poco más de $80,000, yo terminé pagando, yo creo que como unos $25,000 de financiamientos personales. Ok. Entonces, digamos, un poco para resumir el tema del financiamiento, digo, no solo es el caso de Josué, la mayoría que se va a estudiar a estas universidades, no solamente en Harvard, digamos, en universidades Ivy League, pues hay como la oportunidad de buscar financiamiento no solamente en organizaciones públicas de México, también hay organizaciones privadas que te pueden financiar. También está el tema de organizaciones internacionales, muchos se van también con becas del Banco Mundial. Josué mencionaba la beca de la OCDE, y si no, digamos, si no es por parte de México, la parte de organismos internacionales, pues también está la parte de la misma universidad, te puede ofrecer el apoyo. Entonces, pues Harvard te puede dar una beca, como decía Josué, a fondo perdido, o te puede dar a través de su banco, pues un préstamo, que en realidad los préstamos pues, estudiantiles son a tasas muy bajas y a plazos muy largos. Entonces, digamos, si te endeudas algo, pero digamos, con un título de Harvard, pues puedes llegar a México o a cualquier parte y puedes tener oportunidades laborales muy buenas que te permiten, digamos, no estar preocupado por el pago de estos préstamos. Entonces, pues no sé si quieras complementar, quieras decir algo finalmente del tema del financiamiento, Josué, o pasamos a tu estancia en la universidad. Claro. Pues lo único que les puedo decir es, ojalá que su planeación financiera sea mejor que la mía. Ojalá que empiecen a pensar al menos un año y medio antes de que piensen aplicar, a planear cómo lo van a costear y aplicar a las becas que estén disponibles desde esos momentos y a checar qué consideraciones deben de cumplir para aplicar a cada una, ¿no? Desde mucho Sí, tiempo antes. que yo la verdad no he conocido a alguien, y siempre lo digo en los webinars, que no se haya ido a Harvard por temas financieros. O sea, creo que al Ajá, final, cuando tienes una de estas cartas, pues tu postulación a cualquier beca siempre es la primera que se revisa, o de las primeritas, dado lo que implica pues estudiar en una de estas claro. universidades. Entonces, que la verdad que el financiamiento, lo que dice Josué es importante la planeación, pero que al final $80,000, pues sí suena muchísimo dinero, pero nadie, digamos, a menos que seas hipermillonario, pues los tiene. Entonces es un problema común Ujú, para todas las personas, y al final, pues siempre hay el financiamiento. Entonces, yo creo, desde un claro. punto de vista personal, no se tienen que preocupar. Digo, eso es sí planearlo, pero es de las últimas cosas, digamos, ya en marzo, que tienen que rechecar ya una vez que lo hayan planeado con tiempo. Entonces, pues no se preocupen y apliquen, y que esto no sea una limitante. Sí. Y la mayoría de gente que estamos allá, no me dejarás mentir, tampoco yo, pues el dinero no se puede esconder. La gran mayoría de gente éramos becados, casi todos Exacto. éramos becados y todos sabíamos quiénes eran los que no tenían beca. O sea, todos sabíamos quiénes eran. Que no tiene nada de malo tampoco, pero sí la gran mayoría de estudiantes que tú vas a ver somos becados, éramos becados, vivíamos en un presupuesto limitado,
Exacto. No me dejará mentir, Gio, muchas veces buscas eventos para ir a los eventos porque hay comida gratis. Exacto. A los eventos Sí, de Jumas me encantaba ir porque pues, siempre había comida mexicana y rica y luego te podías llevar a tu casa y de ahí comías 2, 3 días. sí, y lo que decías, un poco por también el tema del tipo de cambio, que de repente pues, tus pesos Sí, valen un poquito menos. Pero digamos, al final el financiamiento sale, algunos se van apretados, algunos menos, pero digamos, al final también es un problema de todos los mexicanos. O sea, pagar $80,000 por año es una barbaridad, sí. pero siempre sale el financiamiento de alguna u otra institución. Entonces, José, si quieres pasamos al tema del durante. ¿Cómo Sí. fue tu estancia en la universidad? ¿Cómo eran tus compañeros de clase, las dinámicas de clase? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y si era como la expectativa que tenías de Harvard. Eh, claro. Primero, había una pregunta aquí en la guía que enviaste, Gio, que habla sobre qué sentiste el día que recibiste tu carta de Ah, admisión de Harvard. claro. La verdad es que es algo muy difícil esto para mí porque yo estaba muy preparado para el no, ¿sabes? Yo Creo estaba que muy todos, preparado, ¿eh? estaba muy preparado para que me dijeran que no, no estaba preparado para que me dijeran que sí, o al menos no al 100%, y me costó mucho asimilarlo, ¿no? Me costó asimilarlo. Claro que me dio muchísima alegría. Lloré esa noche solo en mi casa porque fue como soltar también muchas frustraciones que ya venía arrastrando. Eh, no precisamente llorar de felicidad, sino por toda la frustración que tenía acumulada y que una oportunidad como esto liberó. Y al día siguiente me dejó mi novia de 5 años. Al día siguiente. Y entonces durante los 3 meses próximos en los que yo tenía que conseguir el financiamiento, pues era una presión inmensa y además estaba súper deprimido. Entonces fue un tiempo de mi vida en la que no lo pasé nada bien, pero ya una vez que conseguí el financiamiento y que ya tenía todo arreglado para irme, la verdad es que valió mucho la pena. Oye, ¿qué pasó con Ahora, Stanford? Nos preguntan. ¿qué pasó con Stanford? Stanford me rechazó mi aplicación 2 días antes de recibirla de Harvard. Y entonces yo ya estaba seguro que Harvard no me iba a admitir porque el programa número 2 era Stanford y el número 1 era Harvard. Así pasa, Pero, como que a veces ajá, te pero rechazan y pues así es. como les digo, cada proceso de admisión es distinto y la gente de admisiones de Stanford no está buscando las mismas cosas que la gente de admisiones de Stanford, de Harvard. De Harvard, claro, Y entonces tú tienes que, como te digo, es un tema de, ¿haces match en el perfil o no? exacto. Yo no hacía match en el de Stanford y al final mi primera opción era Harvard, entonces pues, no me Y importó. De sobre este hecho, punto, Josué, había ajá, muchos compañeros y creo que coincidíamos aunque te prepares muchísimo, pues no aplicas a Harvard estando 100% seguro que te van a aceptar. O sea, algo estás haciendo mal si piensas que tú estás aplicando y vas a quedar. O sea, creo que también el hecho de que tú tengas como esa inseguridad de no saber si vas a entrar o si no es suficiente lo que estás haciendo, también te ayuda a seguir trabajando, 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 tener esta incertidumbre de que, pues sí, todavía no soy mi perfil todavía no es lo suficientemente bueno, tengo que trabajar y trabajar. Yo te diría, si estás 100% seguro de que mandas tu aplicación y vas a entrar, creo que algo estás haciendo mal, ¿no? Nadie claro. aplica a estas universidades ni por sueño pensando que los van a aceptar. Entonces, pues también creo que eso es importante para seguir la motivación. Cierto, cierto. Digo, hay que aplicar con la esperanza de que te acepten, Sí, pero también estando consciente de que es muy difícil que te acepten. Yo conozco al menos 2 personas cercanas a mí que han aplicado 2 veces y que no han sido admitidos y que tienen perfiles impresionantes. lo que tú decías, el Entonces, match, ¿no? Un poquito el match. ajá, entonces no necesariamente porque seas la persona mejor preparada, vas a caber en el perfil que ellos están buscando. Y entonces, por eso les digo, fíjense muy bien lo que dicen los perfiles de admisión. En la página de admisiones de HESE normalmente tiene un mensaje del director de cada programa en donde hablan de lo que hacen sus alumnos y los egresados de estos programas. Entonces, vean esos videos, lean esas consideraciones para que estén seguros de que su perfil empata bien
con el del programa al que desean aplicar. Lo que decías tú, que mencionen que quieren ser los próximos secretarios de educación. Probablemente pueda. Si quieren aplicar al de IEP, sí digan que quieren ser secretarios, secretarias de educación. Buenísimo. Si quieres pasamos entonces al durante. ¿Cómo fue Dale. tu estancia en el programa? Fue muy bonita. La verdad es que es una experiencia increíble, es una experiencia en donde aprendes muchísimo, conoces gente increíble todos los días, convives con gente increíble todos los días. Harvard todos los días tiene algo padre que hacer. Todos los días va alguien a dar una conferencia, todos los días está alguien importante dando un taller, todos los días hay algo súper, súper chingón que hacer. Todos los días. Bromeaba yo con un amigo que me decía, un día va a venir Jesús a dar una conferencia y vas a decir, no, no tengo tiempo de profetas, ahorita tengo 2 papers que escribir. Y eso es lo que pasa mucho en Harvard. O sea, hay cosas tan padres pasando todo el tiempo y tienes que aprender a decir que no y a dejar de ir a muchos de los eventos que quieres ir, porque la carga académica también es muy demandante. Y entonces tienes que encontrar ese balance. Esa es la realidad, tienes que encontrar un balance. Eh, pero es una experiencia muy, muy disfrutable. Yo personalmente estaba aterrado en la era de Donald Trump de ser un mexicano eh, que no diera lo mejor de sí, de ser un mexicano que fuera uno más del montón o que fuera uno de los de abajo del montón, ¿no? Y entonces tenía mucho, mucho miedo de no cumplir con las expectativas públicas de un mexicano estudiando en Estados Unidos y estudiando en Harvard, y de las expectativas que yo mismo había creado para mí y de defraudar a toda la gente que estaba confiando en mí, que me había apoyado para llegar ahí. Y entonces hice más de lo que debía, ¿no? El primer año tomé una carga académica, digo, el primer semestre tomé una carga académica mucho más pesada de la normal. Además, logré ser electo como el presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Educación y el representante con voto en el Consejo General de Posgrados de Harvard para la Escuela de Educación. Y entonces pues yo me reunía con el Consejo de Estudiantes una vez por semana, con el Consejo General de Harvard una vez cada 15 días. Estaba en el equipo de fútbol, ¿no? Entonces estaba haciendo como muchas cosas. Pues me involucré también con la gente de Jumas. Estaba haciendo todo lo que yo pudiera para demostrar que los mexicanos podíamos hacer las cosas bien y que podíamos ser los meros fregones. Y la verdad es que eh, fue difícil, fue pesado. Y en diciembre que tuve ahí un problema con una persona, tuve que empezar a hacer citas con una terapeuta y tuve que empezar a ir a terapia. Afortunadamente tu seguro de vida súper caro que te cobran, te cubre al menos 6 sesiones. Y entonces pues, fui a mis 6 sesiones de terapia que me ayudaron muchísimo para sobrellevar el resto del año escolar. Pero sí es pesado, ¿no? Es pesado en la mente, es pesado en el cuerpo, es cansado, ¿no? Todo el tiempo que estés en Harvard vas a estar cansado probablemente, Sí, porque duermes poco, porque tienes mucho que leer, porque tienes mucho que estudiar, porque hay eventos muy padres a los que no quieres faltar, porque hay fiestas entre los mexicanos, entre los latinos, entre la gente a las que quieres ir, porque aparte esta parte de networking es súper buena porque conoces gente increíble, ¿no? Porque toda la gente que está ahí, ya Harvard seleccionó a las mentes más brillantes y a la gente más chingona de todos lados para que tú puedas convivir con ellos. No hacerlo sería estar desperdiciando tu oportunidad allá. No es claro. solamente la parte académica. La experiencia Harvard es la academia, es la gente que conoces, la gente con la que convives, con la que tienes conversaciones interesantes y difíciles todos los días. Esto es una de las experiencias más ricas de aprendizaje que hay por todo esto. Claro. Un poquito en las clases, ¿cómo eran las dinámicas de las clases? Uf, depende mucho de la clase, depende mucho del profesor. El proceso de selección de clases es algo en lo que pues, ya una vez que estás ahí tienes que ponerle mucha atención y vas a los previews, ¿no? Le llaman como shopping.
Shopping, y sí. vas prácticamente a una clase de prueba con los profesores y profesoras y decides si te gusta la clase o no te gusta la clase y si te quieres quedar en esa clase o la das de baja. O sea, ¿tienes clases obligatorias o todo es Ajá. abierto? ¿Cómo es? Pues el sistema que manejas, bueno, si es Specialized Studies, todo es abierto y tú escoges lo que quieras. El resto de los programas manejan un sistema como de, pues, de Liberal Arts College, en donde tienes un bloque de materias obligatorias que no son en sí todas obligatorias, sino que te dicen, de este bloque tienes que agarrar al menos una de estas, una de estas, una de estas y una de estas. Claro, Eh, y te dan libertad como de, es básicamente como un semestre obligatorio, un semestre libre. entiendo. Oye, y Ujú. comentan un poco de los exámenes, si hay exámenes, en mi caso sí, no sé cómo era contigo. Depende de la materia, depende del Depende. profesor, pero sí, sí hay clases que tienen exámenes. La gran mayoría de clases en HESC no tienen exámenes. La gran mayoría te van a calificar con papers, Con con papers. trabajos. Al final hay Pero sí, hay una examen, tesis. no. Ah, bueno. No, la mayoría de programas no tienen tesis. Los que sí la requieren creo que es el CAS, que es un programa de 3 años, y los programas de doctorado, que es el PhD, y el EDLD, que es un doctorado en liderazgo de educación dedicado a eh, personas que trabajan en Estados Unidos. Tiene un enfoque súper doméstico. Oye, Josué, ¿y tú tuviste la oportunidad de tomar clases fuera de la escuela de educación? También Sí. nos preguntan muchísimo en otros webinars si hay como la posibilidad de tomar clases en MIT, también si hay oportunidad de tomar clases en otras escuelas de Harvard. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Eh, sí, sí tienes la oportunidad de tomar clases fuera de tu escuela, tanto en otras escuelas de Harvard como, por ejemplo, en escuelas del MIT o de Boston University, ¿no? Por un convenio que tienen entre universidades, entonces tú puedes tomar clases en estas universidades que te interesen, siempre y cuando las acomodes ahí dentro de tu horario, nada más que como tienen fechas de graduación distintas y algunas consideraciones, tienes que tener cuidado cómo armas tu plan académico para que los créditos cuenten para tu graduación, porque Entiendo. tienes que tener suficientes créditos para graduarte, ¿no? Y creo que los de MIT entran hasta después, entonces tienes que tener suficientes créditos para graduarte si quieres tomar una clase adicional, es lo que yo Entiendo. recomiendo. Yo tomé clases en la Kennedy School, tomé clases en tu escuela, yo Sí. tomé clases en Law School, en la Escuela de Leyes y en la Escuela de Divinidad. De hecho, es era una mixta entre Law y Divinity con Cornel West y Roberto Unger. Buenísima. Tomé clase creo que esas fueron las 3 escuelas donde yo tomé clases. Kennedy, en Divinity, en Law School y en la de Educación. Buenísimo. También tuve la oportunidad de entrar al seminario de negociación al final de mi año escolar. El seminario de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard es uno de los cursos más demandados. De hecho, es difícil entrar, entras por lotería, Sí. ¿no? Y tuve la suerte de que me tocó, ¿no? Te registras y hacen una lotería y si te toca admisión, te toca admisión y si no, no. Y entonces, pues pude entrar y la verdad es que es muy, muy, muy buen curso. Pero Buenísimo. sí Oye, es muy sí. padre esto de poder brincar entre escuelas. Oye, Josué, y un poco tu vida fuera de la universidad, tu estancia en Boston, tu estancia en Estados Unidos, como mexicano, digo, no sé si ya habías tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, como cuáles fueron como lo que más te gustó de estar viviendo allá, de lo que más te costó trabajo, un poquito para que nuestros asistentes tengan un poco en mente cuáles fueron los retos que enfrentaste. Por ejemplo, a mí en mi caso fue el tema del frío, o sea, como mexicano estar en el invierno en Boston a menos 20 grados, pues fue una cosa que me contaban en México, pero ya cuando lo vives es cuando realmente, pues sabes que sí es una cosa que te pega Sí. anímicamente. No sé en tu caso cuáles fueron como lo que más te gustó, lo que menos te gustó de haber estado allá. Sí, lo que más me gustó a mí fue el invierno, yo. A mí Así. me, a mí me encantaba ese friazo, ¿no? Este,
La realidad es que yo vivo en el norte de México, en Saltillo sí llega a ser frío en invierno. Digo, no frío de -20, pero siempre me ha gustado más el frío y me ha parecido padre, entonces lo disfruté mucho. Me gustó mucho Cambridge, me gustó mucho Boston, la cultura de la gente. Sí te reta, Sí, ¿no? Porque yo que toda mi vida me había sentido liberal, me sentí conservador ahí. La realidad es que es una cultura hiperliberal y sobre todo porque está lleno de universidades y entonces el pensamiento de la academia de izquierda progresista es el pensamiento dominante de la cultura social. Y fue algo que disfruté mucho y de lo que aprendí muchísimo también. Boston es muy bonito, Cambridge es muy bonito, ¿no? Salirte a correr por el río Charles, ¿no? Salirte a pasear, eh, te subes al metro y te lleva a donde quieras ir. Es la verdad una experiencia muy padre, muy disfrutable. Lo que sí me costó fue no poder encontrar buenos tacos. sí, la comida también es un La problema. realidad, la realidad me costaba. Y me costaba también que, por ejemplo, yo tenía que pagar un meal plan, ¿no? Yo vivía en un dormitorio, Es una de entonces las pagar el meal preguntas que plan dicen, si era vivías difícil. dentro o fuera del campus. Vivía en campus, vivía en un dormitorio de Harvard que se llama Cronkite Center y en Cronkite vivíamos 120 alumnos de distintas escuelas de Harvard. Entonces, pues básicamente se convierte en tu familia durante un año. Claro. Estas 120 personas. Se crea un ambiente de convivencia muy bonito, pero hay mucho drama también. Sí. Porque, pues imagínate. Eso es una de las cosas, como una vez que te aceptan, tienes la opción de vivir dentro o vivir fuera del campus. La verdad es que Boston Sí, o Cambridge pues tienen muchas, por lo mismo que hay muchísimas universidades, hay mucha oferta de lugares para vivir fuera de la universidad también. Por lo regular, los costos de la universidad para vivir dentro son un poco más caros que si vivieras fuera de la universidad, lo que es más, digo, mucha gente se va a vivir dentro por la experiencia y también porque es como mucho más fácil y seguro como tener un lugar para vivir en sí, Boston, que si tú te pones a buscar en internet, por ahí te pueden, pues, un fraude o algo así, ¿no? Con el dinero. Pero, en tu claro, caso, claro. Y entonces tú, porque sí, además, sí, o sea, yo vivía 2 minutos caminando de la claro, escuela de educación, ¿no? Y entonces, cuando estás en un ambiente tan demandante académicamente en el que cada minuto cuenta porque cada minuto es un minuto que puedes estar leyendo y preparándote, este, la eficiencia de los tiempos es importante, ¿no? Había gente que vivía a media hora en bici de la escuela y pues era una friega para esta gente. Y aparte, llegaban a la escuela en la mañana y ya es quédate ahí todo el día hasta en la noche que te vas. claro, ¿No? O sea, yo podía en un ratito irme a mi cuarto y ponerme a leer ahí, o podía ir a hacer ejercicio, podía ir a comer a mi edificio, ¿no? Podía hacer todo esto porque estaba cerca, ¿no? Y entonces ahí tienes que pesar eh, costos, ventajas, ¿no? El costo-beneficio de vivir en una vivienda fuera de campus más barata, ¿qué tanto en realidad te está costando? ¿No? Y claro. entonces, pues ya haces ahí tu balance. Claro. Pues no sé si hay algunas más preguntas, si quisieras concluir con algo aquí, Josué, o ya pasamos al después de Harvard y cómo haber estudiado este máster Ajá, te ayudó en tu carrera profesional, cómo te está ayudando y si fue lo que esperaste. sí. Em, bueno, déjame, hay una pregunta sobre qué fue lo más difícil de la carga académica. Lo más difícil es aprender que tienes que leer bien a fondo y a qué le puedes dar nada más una pasadita. Porque no vas a tener tiempo de leer todo lo que tienes que leer. Esa es una realidad. A menos que seas una de esas personas que leen así de que 500 palabras por minuto o más, la realidad es que no puedes leer tanto. Exacto. O sea, la carga académica es muy pesada y te van a asignar, no sé, tienes que leer un libro para la próxima semana y eso es de una clase. ¿No? Por ejemplo, el primer semestre yo llevaba 5 clases y media, 5 clases y un módulo. Entonces, Claro. es imposible que puedas leer todo lo que tienes que leer. Entonces, tienes que aprender qué sí hay que leer a fondo
porque va a ser importante para la clase y que es importante leer así por encimita porque es importante tener una opinión al respecto y saber de qué se trata, pero no especializarte mucho en ese conocimiento. Buenísimo. Pues entonces, si Y quieres, pasamos sí, a... Ajá. ajá, y la otra, sí, sí hay elecciones para ser el representante de mis compañeros de posgrado en educación. Hacen elecciones como en septiembre, los primeros días de septiembre, creo, y cualquiera se puede postular, ¿no? Entonces, pues yo anduve ahí diciéndole a la gente que votaran por mí y que yo los quería representar y pues la gente votó por mí y tuve la oportunidad de representarlos durante un año. Fue una experiencia muy bonita. Buenísimo. Digamos, ya pasamos entonces al después de tu experiencia en Harvard. ¿Cómo te ha ayudado tener un título del programa que estudiaste una vez que regresaste a México? ¿Fue lo que esperabas en términos del programa? ¿Cómo te ayudaría a tu vida profesional? Y bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? Bien, sí y no. Es algo complicado. Me ha ayudado mucho. Bueno, yo creo que para lo que más me ha ayudado es para que mi mamá presuma con sus amigas que tiene un hijo que se graduó de Harvard. Eh, que esos son pues, los bragging rights for life. Pero realmente, a mí personalmente, yo pensaba que iba a llegar, ¿no? Y que me iban a ofrecer, de oye, ¿quieres ser secretario de educación? ¿No? Digo, no tanto así, pero sí pensé que las oportunidades se iban a dar de una manera mucho más sencilla. La realidad es que, por ejemplo, cuando regresé sí tuve una muy buena oferta de trabajo que tomé y estuve con ellos como 6 meses. Y durante el trabajo con ellos es una empresa privada de tecnología en la educación. Y estuve con ellos como 6 meses y fue después de una conferencia en Cartagena que me di cuenta que no me quería dedicar a eso porque estaba otra vez dedicándome a ganar dinero, ¿no? Y pagaban muy, muy bien, pero realmente lo que estaba haciendo con mi vida no tenía nada que ver con la educación. Yo era un vendedor vendiendo un producto por dinero, ¿no? Sí, un producto de educación, ¿no? Y un producto que ayuda a mejorar el acceso a la educación, pero finalmente mi trabajo personalmente era de ser un vendedor. Entonces yo no quise hacer más eso y renuncié y regresé a mi universidad. En mi universidad es altamente política y entonces no importa si tienes o no tienes credenciales académicas, importa que seas amigo del gobernador. Yo no soy su amigo y entonces prácticamente estoy igual en la misma posición que antes que irme. Claro que me toman más en cuenta para muchas cosas, ¿no? Y eh, valoran mucho más mi input y lo que tengo que decir, lo que tengo que aportar. Pero realmente en cuestiones laborales mi trabajo sigue igual. Disfruto muchísimo mi trabajo en aula, ¿no? El poder ser profesor y estar dando clases, lo disfruto muchísimo y creo que es algo que jamás quiero dejar, ¿no? Entonces, pase lo que pase con mis oportunidades de trabajo en el futuro, que además cumpliendo estos 2 años, ahora en junio ya de trabajo en México, es posible que busque oportunidades en otros lugares. Una vez si dejo o no dejo la universidad, la docencia, la práctica docente, me parece que es algo que quiero en mi vida durante toda mi vida. Buenísimo. Entonces, ha sido bueno y ha sido a veces frustrante también. Ha sido frustrante porque en ocasiones compites por trabajos o por puestos que realmente por el ambiente político del México provinciano no te los van a dar a ti jamás por mucho que seas la persona más preparada. Claro, hay cosas como muy del país, ¿no? Donde también pues importan pues otros factores. Pero por lo regular, digo, no sé si fue tu experiencia, por lo menos en la Kennedy, pues llegaban, incluso antes de que te graduaras, organizaciones a Sí. buscarte, a entrevistarte, digamos, de México, organizaciones serias, privadas en su mayoría, Ujú. digamos, de Estados Unidos también llega, por ejemplo, en mi programa llegaba gente del Banco Mundial,
gente de McKinsey, que era una consultora que también llega a buscar personas. Digamos, si no hubiera sido en México, tenías también, digamos, la oportunidad de tener otras oportunidades, dado que habías egresado de esta universidad. Sí, claro, y definitivamente te abren muchísimas puertas. Te abren muchísimas puertas por dos motivos. Uno es tus credenciales académicas, ¿no? Básicamente, tu título de Harvard le demuestra a quien sea que eres un profesionista de élite y que estás preparado para hacerle frente a los retos más complicados del mundo. Entonces, es muy fácil confiar en ti por eso. Entonces, claro que te abre puertas en ese sentido. Y en el otro es la comunidad de egresados de Harvard, tanto en México como en el extranjero, es muy grande y siempre buscan ayudar a los compañeros egresados y compañeras egresadas. Y cuando hay una oportunidad de empleo de lo que sea, siempre los primeros en recibirlo son los de la comunidad de exalumnos. Y todos los días me están llegando ofertas de empleo. Esa es la Buenísimo. realidad. O sea, estás ahorita en un periodo de búsqueda, Josué. No necesariamente, estoy explorando posibilidades. Buenísimo. Buenísimo. Pues me gustaría, digo, si ya no hay más preguntas en el chat, me gustaría que concluyéramos dando Ujú. pues tres consejos que tú consideras importantísimos para las personas que quieran aplicar a un posgrado en educación, quizás de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. ¿Tú qué le dirías al Josué de 27 años, 26, que fue cuando aplicaste? O quizás más grande, ¿qué tres consejos le darías para que se prepare bien para su aplicación a una maestría en educación en una de estas universidades? Sí. El primero, deja a tu novia porque como que ya te va a dejar. No, no te creas. El primero es que que hagan todo el trabajo, haz todo el trabajo, que vaya poniendo en tu currículum en blanco y negro tu compromiso con el área en la que te quieres desempeñar. Si tú quieres dedicarte a la práctica docente y quieres ser maestro o maestra toda tu vida y esa es tu pasión, ¿cómo estás tú demostrando y poniendo en tu currículum que vas a ser el mejor maestro o la mejor maestra? ¿Cómo estás cambiando el mundo a través de tu práctica docente? Eso es básicamente lo que busca Harvard. Harvard busca talentos que quieran cambiar el mundo y eso tú tienes que poder demostrárselo. O sea, el hecho de que llegues y les digas, yo quiero cambiar el mundo, no les representa nada porque tienen 1000 aplicantes más que sí tienen en su currículum, ¿no? Ahí en blanco y negro, acciones que demuestran que están tratando de cambiar el mundo y que lo están cambiando poco a poco, ¿no? Y entonces, si tú no puedes demostrárselos, hay otra gente que sí. Entonces, ese sería lo primero. Lo segundo, definitivamente, es pon mucha atención a tu planeación financiera. Checa los costos de cada uno de los programas a los que quieras aplicar, tócales la puerta, ¿no? Y habla con los directores de los programas y pues, cuánto cuesta, qué oportunidades de financiamiento hay. Ellos mismos te pueden orientar hacia muchas oportunidades de financiamiento y busca tú las nacionales y las internacionales y encuentra también cuáles te convienen, porque hay algunas exclusivas. O sea, hay algunos financiamientos que te dicen, si tienes esta beca, no puedes tener otra. Entonces, tú tienes que decidir cuál te va a convenir más tener de esas oportunidades que son exclusivas. Entonces, yo le recomendaría con al menos 2 años de anticipación el financiamiento de tu programa. Ese es lo segundo. Y la tercera es cree en ti, cree que tú tienes la capacidad de ser un agente de cambio para México y para el mundo y para cambiar el país y para cambiar el mundo y que las herramientas que te puede dar Harvard o que te puede dar cualquier institución a la que tú quieras aplicar son un vehículo. Harvard no hace a las personas, ¿no? Y esto me ha pasado mucho desde que regresé, ¿no? Platico con amigos y me dicen cosas así como, pues
que ahora como ya regresaste de Harvard, pues ya eres muy fregón. Y les digo, no, no, al revés, era fregón y por eso pude ir a Harvard, ¿no? La realidad es que nadie, ninguna institución hace a las personas. Tú tienes que ser el tipo de persona que estas instituciones aceptan para que te acepten. ¿Sí me entienden? Harvard acepta los perfiles que ya son perfiles Harvard, no los forma. Y esto es realidad para cualquier institución de educación en el mundo. Tú conviértete en el tipo de persona que va a cambiar el mundo y vas a cambiar el mundo. Claro. Claro, no ver a Harvard como el fin, ¿no? Sino como Claro, es un medio. es un medio para hacer algo más grande que tú estás interesado y eso es lo que les Ujú. gusta, como ver cómo te vamos a ayudar a conseguir ese sueño y por eso en la historia tienes que contar pues ese sueño Sí, que tienes y del que ya has estado trabajando. Hay muchas sí. personas que Y dicen, es, yo quiero entrar a Harvard porque es Harvard, ¿no? Un poquito su statement es ese, yo quiero entrar porque pues, es la universidad más reconocida y demás. Creo que es contrario decir, yo he estado haciendo esto, creo que ustedes estarían interesados en mi perfil y me ayudan ustedes a cumplir el sueño que tengo, ¿no? sí, y es un vehículo, digo, tampoco se trata de decir, pues Harvard es la mejor en muchas cosas, pero también hay muchas otras instituciones que son igualmente buenas o a veces mejores dependiendo del área y que son vehículos, son igualmente buenos vehículos para tu preparación, para lo que tú quieras hacer con tu vida, pero sí debes de tener una visión muy clara de qué quieres hacer y por qué una institución como Harvard te puede ayudar a hacerlo. Hay Claro. una escena muy bonita en la película de Alicia en el País de las Maravillas, en la viejita, en donde Alicia le pregunta al gato qué camino tomar. Y el gato le responde, ¿a dónde vas? Y ella dice, no sé. Y el gato le dice, pues toma cualquier camino, Claro. ¿no? Entonces, en la medida en la que tengas claro a dónde vas y para qué quieres estudiar en una institución como Harvard, tú mismo, tú misma les puedes explicar a ellos, yo necesito esta oportunidad porque me va a ayudar a hacer esto, ¿no? Y él me va a ayudar a hacer esto, tiene que estar demostrado ahí en tu CV de yo ya estoy caminando en esa ruta y simplemente necesito más herramientas que me ayuden a seguir en esa ruta. Claro. ¿Te imaginabas haber estudiado en Harvard, Josué? Nunca. No, te digo, como a los 28 años lo empecé a contemplar, y creo que a los 31 llegué a Harvard. Sí. Pues bueno, no sé si quieras concluir con algo, Josué, para dar terminado este webinar. Eh, la realidad solo quiero, uno, agradecerte a ti, yo agradecer esta oportunidad, agradecerles a todos quienes nos están escuchando y quienes desean estar aquí. Por ahí había una pregunta de cómo es la gente en Harvard, o cómo es la gente en la escuela de educación. La gran mayoría de gente con la que convivas allá es gente, uno, gente buena, ¿no? Sobre todo te encuentras mucha gente buena, gente de buen corazón, gente que realmente está interesada no solamente en sí mismos, sino en hacer una diferencia, en cambiar el mundo, en ser un agente de cambio positivo y significativo para México y para el mundo, porque no estoy hablando solamente de los mexicanos, estoy hablando de la gran mayoría de gente de todo el mundo que tienes oportunidad de conocer. Entonces, yo sí quiero hacer mucho énfasis en esto de ser el tipo de gente que aceptan. Porque cuando estás allá y te das cuenta que la gran mayoría de la gente que está ahí contigo son gente buena, son gente comprometida, son gente que quiere hacer una diferencia positiva en el mundo, son gente que se rompen la madre todos los días estudiando y trabajando y preparándose para poder hacer algo distinto y para poder hacer algo positivo. Y la gran mayoría están hartos de ver un mundo corrupto y un mundo contaminado y un mundo donde hay pobreza, donde hay desigualdad, donde hay racismo, donde hay clasismo, donde hay miles de problemas sociales, económicos, ambientales que tenemos que resolver.
cuando ves el drive, el empuje que tiene toda esta gente por hacer una diferencia, motiva, inspira, ¿no? A mí me duele mucho cuando algún político en particular se refiere a la gente que se gradúa de estas universidades de forma despectiva, ¿no? Hablan de la preparación a estos niveles como algo despectivo, porque la realidad es que yo no he conocido gente más buena, más noble y más comprometida con el futuro y el desarrollo de México y del mundo que la gente que conocí ahí. Entonces, sé ese tipo de persona, sé el tipo de persona que estas instituciones quieren. Eso es lo más importante en todo este, en todo este proceso de admisión. O sea, Buenísimo. no es tus pruebas estandarizadas, nada. Es quién eres. Eso es lo que importa. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Josué, y muchísimas gracias. Muy, muy inspiradora la plática. Muchísimas gracias, José, por estas 2 horas. Y muchísimas gracias a nuestros invitados también por conectarse. La verdad es que este esfuerzo esperemos que sea el primer paso para que ustedes tomen la decisión de estudiar en uno de estos posgrados. Siento que en la medida de que nosotros decidamos mejorar profesionalmente, mejorar en lo individual, como personas, como sociedad también mejoramos. Entonces, ojalá y en los próximos años, en un par de años, nos escriban diciendo esto fue el primer paso, Josué me motivó para estudiar mi posgrado al más alto nivel y que esto sea el primer paso para su camino a una de estas universidades top. Si desean digo, les voy a dejar las redes de Josué, voy a dejar mis redes, mis redes sociales también. Nos pueden visitar en la página de Facebook, en nuestra página de Instagram, para que si tienen dudas específicas sobre casos particulares suyos, nosotros les podamos dar respuesta. También Josué estará en la disponibilidad de echarles la mano si sienten que necesitan algún consejo muy, muy específico. Y bueno, simplemente agradecerles por haberse conectado. Esperemos que estén muy bien, que esto de la pandemia pues no pase pronto y que pronto pues podamos salir a las calles, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Josué, por este webinar y esperamos haya sido de su utilidad. Gracias.